tiene una raíz terminada en alguna de estas letras, en C, en G, en ñ, en ell. ¿Sí? Pues vamos a ver qué sucede. Estaríamos ante reglas de cambios de letra. Bueno, las reglas de cambios de letra hay algunas gramáticas que no las consideran irregularidades, porque lo que se trata son como ajustes ortográficos para poder mantener la pronunciación del español. Por ejemplo, tenemos pues, en secar, pues tenemos una C, entonces pues seque, pues tenemos la Q. Claro, esto para un sistema informático es necesario. Y en el caso en el que no termine ninguna de esas consonantes, vamos a ver si la vocal de la raíz es E o O en la primera conjugación o E en la tercera conjugación. Y en este caso ya empezamos a repetir las tablas que hemos visto con reglas y con patrones. Entraríamos otra vez en las reglas de diftongación y alternancias de vocal. Y si no, pues vamos a el último paso, que es simplemente saber si la raíz del verbo contiene un diftongo. Y en el caso en el que lo contenga, volvemos a esta tabla maravillosa de cambios de tilde. Muy bien. Y si es que no todo, el verbo es regular. Así que muy buenas noticias. ¿Y cómo hemos modelizado los verbos regulares? Bueno, eso ha sido bastante más sencillo. Lo primero que es pues, extraer la raíz, después añadir las desinencias de modo y tiempo para cada verbo, después las desinencias de persona y número y al final pues, las tildes que sean necesarias y que no sigan las reglas de acentuación. Vamos, que se salgan de esas reglas de acentuación generales. Muy bien, pues con esto podemos dar cuenta de los 15.000 verbos que tenemos en nuestra base de datos. Pero ¿qué pasa? Pasa que al menos todos nosotros sabemos que el español es una lengua y que es creativo, que es productivo. Entonces, claro, nosotros hemos pensado, bueno, ¿por qué no vamos a completar el modelo? Y vemos qué pasaría con esos verbos que no existen pero que son posibles en español. Y hemos dicho, jolín, pues vamos a ver, tampoco ya son tantos casos, ¿no? Los posibles. Vamos a ver cómo podemos modelizar eso. Podría aparecer en la lengua un verbo absolutamente nuevo, y no estoy hablando de googlear, de surfear, no, me refiero a un verbo cuya forma no se parezca en nada a los 15.000 verbos que tenemos en nuestra base de datos. Un verbo que no funcione en nuestro sistema. ¿Podría aparecer un verbo absolutamente nuevo? Bueno, que pase eso es difícil, porque ya llevamos muchos meses viendo que en el momento en el que aparece un verbo nuevo, siempre lo podemos casar en alguno u otro patrón. Normalmente esos verbos nuevos suelen ser regulares. Pero, ¿y si aparece? Pues si aparece, hemos creado un séptimo paso hipotético para esas formas posibles en el español, pero no existentes. Y los únicos casos que completarían este paradigma sería cuando el verbo termina en ier, uer o ir. Pero como ya hemos dicho, no hay ningún verbo en español que termine de esta manera. Pero se conjugarían así. Así que cuando vengan, pues ahí estaremos en Molino de Ideas conjugando los verbos. Muy bien. Claro. Pero ¿quién dice que no vengan? Imaginen, antes ya hemos visto un poco el objetivo principal del molino. Imaginen que el día de mañana, en vez de utilizar Google, utilizamos otro buscador que se llama Ismov. Y entonces nosotros, en vez de googlear, ismovamos. Suena raro. En este caso, estas reglas que hemos visto de verbos que no existen pero que son posibles serían necesarias. Y ya está, muchas gracias. Y ahora,
La verdad es que hemos tenido una sorpresa, y es que ha venido pues una persona que yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis, al menos de nombre, una persona muy, muy relevante en el mundo de la lingüística computacional. Ha venido desde Inglaterra. Y claro, al saber que iba a venir, pues no podemos dejar que salga aquí, que nos diga unas palabras sobre el futuro del procesamiento del lenguaje natural o lo que él quiera decir realmente. Esta persona se llama Ruslan Mitkov. Bueno, ya sabemos que es director de 2 grupos de investigación. Uno, el grupo de investigación el primero, el Research Group of Computational Linguistics, es en los rankings de grupos de investigación en Europa siempre queda entre los 5 primeros. Es editor de la revista, pues una de las revistas más influyentes en el mundo de la lingüística computacional, así como de unos libros de John Benjamins. Y bueno, entre todas las publicaciones que tiene, quizás el libro más, más conocido aquí en España sea su handbook de Oxford de Computational Linguistics. Y bueno, pues demos la bienvenida a Ruslan Mitkov. Okay. Oh, you have. All right. It's my pleasure. Hablo un poco español, pero... Habla perfectamente español, lo que pasa es que no sé. It's my pleasure to be here. I actually adore Spain, and Luz is one of my best students on the Master for Natural Language Processing, and I'm proud to say this. No me hagas traducir eso. Well, I just regard this work as a very important work from the point of view of computational linguistics. Quieres resaltar que este tipo de trabajo es un trabajo muy relevante desde el punto de vista de la lingüística computacional. And computational linguistics or natural language processing or language technology, the way you call it, is something which is extremely important, not only for the present but also for the future. Y la lingüística computacional, el procesamiento del lenguaje natural o las tecnologías del lenguaje es algo muy importante, no solamente para lo que estamos viendo ahora, sino sobre todo para lo que queda por venir. It's about computers processing our language. And recently I was giving a presentation in Malaga, and I was explaining why current technology is not sufficient. Precisamente esta mañana estaba en Málaga dando una charla en la Universidad de Informática, y la charla trataba sobre por qué la tecnología del lenguaje o el procesamiento del lenguaje natural no es suficiente. In fact, the future lies in natural language processing. I gave an example. I typed in Google the sentence, "When was the first theater built in Malaga?" And I didn't get any answers. I got answers for theaters in Britain. Un ejemplo es que pregunté a Google cuándo se construyó el primer teatro en Málaga, y la respuesta de Google era sobre teatros en Londres. So, just wanted to say that natural language processing is fascinating, but it's extremely difficult, and the main challenge being language, which is ambiguous and irregular. El procesamiento del lenguaje natural es algo fascinante, pero realmente el kit de la cuestión, lo que lo hace francamente difícil es, por un lado, la ambigüedad y, por otro lado, la creatividad. Y su irregularidad, perdón. I believe that this is a very important work because it touches on the morphological processing of language, in this case, verbs. Piensa que este trabajo es relevante por lo que en irregularidad supone en la morfología verbal. Another very important contribution is the treatment of unknown words, which is a very tricky problem in natural language processing.
Otra de las razones por la que este trabajo es relevante es porque da cobertura a una de las ramas más complejas del procesamiento del lenguaje natural, que se llama, bueno, de hecho tiene hasta su propio nombre como rama. ¿Cómo se llama? Unknown word guessing. No, es la adivinación Identification or la prediction of identificación non-word. de palabras que no son